Yo me llamo Rosa, mi apellido paterno es Mazo, pero yo soy hija del corazón de Doña Coca y Ramón, que para mí son mis verdaderos padres. Así como San José fue padre adoptivo de Jesús, ellos también fueron los míos. Y bueno, Luis fue mi hermano, él siempre me consideró su hermana, nunca lo negó, al contrario, siempre le hizo hincapié. Y bueno, esa era nuestra familia. Perdimos el papá muy pronto porque yo tenía 10 años y él tenía 12. Vivimos con mi abuela también, que vino a vivir con nosotros, que era la mamá de papá, que con ella aprendimos mucho, nos enseñó mucho porque era la abuela malcriadora. Y bueno, así nos criamos. Mamá lo apañaba mucho a él y papá me apañaba mucho a mí porque yo era la terrible y él era el tranquilo. Él por ahí estaba leyendo y yo estaba jugando otra cosa, y ellos jugaban a la pelota en el campito que había atrás de casa y yo no podía jugar. Entonces yo cuando salía la pelota agarraba la pelota y no le exigía para jugar, pero venían a buscar la pelota que yo le recogía. Bueno, tuvimos una infancia muy feliz porque nosotros de chicos, mi papá tenía a sus padres en la campaña en el Paraguay, lejos, y nuestras vacaciones eran en el verano, era ir allá. Así que eso para nosotros era todo un acontecimiento, porque viajábamos a Posada, de Posada cruzábamos a Encarnación, de Encarnación íbamos en tren a Paraguay, donde vivía, donde era oriunda mi papá y mi abuelita. Entonces esa era nuestra fiesta, siempre los fines de año. Parábamos en Encarnación y de ahí tomábamos el tren que íbamos para la campaña. Bueno, teníamos una infancia feliz. Él se fue pronto a estudiar a Posadas porque él tenía 12 años cuando se fue. Él estudió en el Roque. Los dos hicimos en la Nacional. Íbamos juntos los dos. Bueno, él me lleva 3 años a mí. Cuando yo estaba en primero, ya estaba más adelantado. Nos íbamos juntos en la Escuela Nacional, siempre a la mañana, y él hizo hasta quinto, sexto ya hizo en Posada, porque antes era hasta sexto grado. Y él se fue a estudiar en el Roque, era internado, y bueno, venía cada vez, una vez por mes, a veces 2 meses, recién venía. Él terminó el bachiller y ahí se fue a Corrientes, a la Universidad del Litoral creo que es. Ahí se recibió de médico y ahí ganó una beca para especializarse en traumatología en Buenos Aires. Él tenía muy buen nivel de estudio, estaba muy bien catalogado y consiguió una beca. Y ahí se fue él solo a Buenos Aires, y cuando me quedé con él todo el año que duró su enfermedad, él me contaba la tristeza que tuvo cuando él se fue la primera vez a Buenos Aires, pues no conocía a nadie. Hacía un frío, dice, me tuve que tapar con el colchón del frío que tenía. Así que todas esas anécdotas las vivimos mucho cuando tuvimos un año prácticamente juntos. Como yo le dije, qué ironía la vida, porque estuve más con él un año antes que morir que cuando éramos chicos, porque cuando éramos chicos, viste, cada uno tenía su grupo, viste, cada uno hacía su vida. A él le agarró un tumor en la base del cráneo. Y estaba comprobado que era de un golpe que había tenido cuando a lo mejor más chico, adolescente, y que se despertó a raíz de una emoción muy grande. Eso es lo que los médicos sacan a conclusión. Y en aquella época ya le dieron ese diagnóstico, le hicieron la punción y como dijo el médico, por más, acá no interesa que sea benigno ni maligno, porque el lugar donde está no se puede sacar. Entonces, por más que hubiese sido benigno, no se podía salvar porque el lugar viene a la curvita de acá atrás de la cabeza. No hay forma de llegar, entonces no se le podía sacar. Pero a él le dieron 3 meses de vida y él vivió un año. Él un año antes se fue, vino de Posada, que él trabajaba en el ministerio, en ecología, y estaba con la fotofobia, no podía ver, le molestaba la luz, tenía una visera, un lente. Entonces yo ahí le dije, yo te llevo a mi oculista a Foz, le llevé a Foz, y cuando estábamos, él estaba contando su síntoma. Entonces el médico le dijo que tendría que hacerle unos estudios, y él dio el diagnóstico al doctor. Le dijo,
esto tiene que ser un tumor en la cabeza por los síntomas que tengo. Entonces el oculista se paró delante de él y le dijo, ¿usted es colega? Sí, pero en otra rama, le dijo el traumatólogo. Y ahí no habló más. Cuando veníamos de vuelta a casa, yo le agarro fuerte y le digo, Luis, ¿cómo vas a decir eso? Me pareció a mí, claro, cuando uno no quiere aceptar, entonces quiere sacar del paso todas esas cosas. Y bueno, ahí yo me puse al lado de él y convivimos juntos todo este camino que lo llevó. Él se preocupaba, que él decía, no hice nada por los demás. Y yo le dije, si vos no hiciste nada que dejar para nosotros. Él vivía preocupado porque él quería cambiar muchas cosas. Él fue un precursor de la ecología. Cuando él hablaba de todo el cambio ambiental y todo lo que producía, las cosas que no se debían hacer, lo trataron de loco. Lo trataron de loco a él. ¿Por qué iba a pensar eso? ¿Por qué opinaba eso? Y él era muy estudioso. Él le llegó a entrevistar una vez a Jacques Cousteau en Francia, se fue a entrevistarle a Jacques Cousteau. Entonces, él hablaba con conocimiento, él no hablaba por hablar nomás. Y siempre estaba estudiando y conectándose con uno y con otro, siempre siguió muy de cerca. El medio ambiente lo preocupaba mucho a él. Él era muy defensor del medio ambiente. Por eso es que la rabieta que él se agarró con el tema del Uruguay, porque dice, eso no va a solucionar el problema del agua con la represa, nada. Eso lo que va a hacer es exterminar la cantidad de animales que había ahí. Cuando vino recién, que ya estaba recibido, que trabajó acá en el hospital, él fue, no sé si un periodo concejal. Él fue concejal y después a él le ofrecieron, después de mucho tiempo le ofrecieron en la parte de Posada de la ecología. Él tenía contactos en Buenos Aires con gente que trabajaba en eso, que uno de ellos falleció, ¿vos te acordás de él, de este que escribía los libros? Juan Carlos Cheve. Y él le trajo a Juan Carlos a trabajar con él en Posadas, porque él a Juan Carlos ya lo conocía de antes porque Juan Carlos Cheve adoraba Misiones y él escribía mucho sobre Misiones y él le trajo a trabajar con él en ecología, en Posadas. A los aborígenes él lo defendía a muerte. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvo en el hospital, que él atendía a todos los aborígenes y a un determinado médico le molestaba que estén todos los indios ahí, por decir, ¿no? Y él le defendía mucho. Así fue que él creó el Bororé allá cerca de la toma de agua, creo que es. Sí. Y le creó una escuelita con fondos que le donaron a él de Alemania. Él se ve que llegó la inquietud del otro lado y le donaron una parte para que le haga la escuelita para los aborígenes. Y era uno de los caciques, pero ya murió. Ah, ya falleció. Sí, era el cacique. En aquella época, viste que estaba prácticamente solamente esa comunidad, no había otra, después vinieron las otras. Sí. Y él estaba con el cacique y toda la familia, ellos venían a casa, tales, así que cuando él murió, el cacique le hizo un homenaje especial a él con su ritual. Y sí, él tenía mucha conexión con los aborígenes, venían a casa, y bueno. Esa fue su corta vida acá, porque él murió con 45 años. Él siempre quiso ser de muy chiquito, o dentista o médico. Él fue muy estudioso, él era el estudioso. Sí. Él veía que los aborígenes eran muy desprotegidos, estaban muy desprotegidos. Entonces él se acercó por la parte médica, ¿viste? Y así fue ganando, porque los aborígenes también en aquella época eran muy reacios para con nosotros, digamos. Ellos no es que se brindaban fácilmente, porque desconfiaban. Ellos no tenían tanta, como te decía, tanta seguridad de que uno le ibas a embromar. Entonces él, por la parte médica, le entró mucho con los aborígenes y le enseñó muchas cosas, y él aprendió muchas cosas también con él, porque le enseñaba todo de los yuyos, todas esas cosas él contaba. Y así él le conquistó a los aborígenes. Nosotros éramos chicos normales para aquella época, no teníamos televisión, no teníamos celular, no teníamos nada, vivíamos con la radio y jugando en el patio, jugando en la vereda, yo jugaba en la pelota al fondo de casa, y bueno,
Me acuerdo que lo que nosotros siempre más esperábamos eran los reyes por los regalos, porque antes Papá Noel no existía, eran los reyes para el 6 de enero, así que nosotros los reyes esperábamos, pero con ansiedad. Y siempre cada uno hacía una cosa, pedía una cosa, y después nosotros lo que teníamos era que mamá y, bueno, papá nos compraba muchas revistas. Entonces nosotros teníamos todo lo que sea de la escuela, todo el mundo infantil, Villiquen, todas esas cosas, eso teníamos todo. Entonces nosotros nos entreteníamos mucho con eso, en aquella época con las revistas. Bueno, ahora es todo distinto, pero yo creo que él la infancia la vivió muy bien acá en Iguazú, aunque fue corta porque a los 12 años ya se fue a Posada, y tengo recuerdos muy lindos de él porque él era muy generoso, no solamente con nosotros, con todo. Y él cuando se enfermó le dio la noticia más triste a mamá, eso fue lo que a mí más me chocó, porque mamá, un año antes que él se enfermara, a ella le apareció el linfoma, que es una especie de cáncer, más benigno porque es más combatible. Entonces cuando yo le llevo, nos encontramos con Luis, que yo estaba con ella, que no habíamos contado a mamá lo que él tenía, entonces ante la desesperación de él por contarle a mamá, él le dice, lo mío es más leve que lo tuyo. Entonces yo le digo, ay Luis, le dije, yo todo el año lo estuve engañando a mamá que no era nada, y vos de cuajo le contaste así, le dije yo. Y ahí mamá se desayunó que lo de ella también era un cáncer, pues ya no sabía, yo le tenía engañada que era una infección en la sangre, que esto, que lo otro, le tuvo oculto. Y bueno, él le contó así, me dice, mamá, lo mío es más grave que lo otro, y ahí le contó. Y ahí por supuesto que fue desgarrador todo, pero fue un momento muy triste para mí. Muy triste porque él asumió su enfermedad. Y de entrada él sabía que lo que le quedaba a él era muy poco. Encima los médicos le decían, no haga proyecto a largo alcance porque su meta es 3 meses. Y él vivió 1 año. Y él se desesperaba por hacer cosas, por escribir. Él se conectaba mucho con María Esther, le daba muchos datos a María Esther. Él quería que alguien siga su legado. No tuvo la suerte con todo lo que él compró, con todo lo que él tenía de su biblioteca, que era un valor incalculable esa biblioteca que él tenía. Él compraba libros en todos lados, una vez estuve en una Asunción y con monedita compró unos libros viejos porque decía la historia que tiene, esto es incalculable. Y eso se perdió. Se perdió porque no hubo interés en alguien que valorara eso que él tenía. Yo lo quise mucho y él también me quiso mucho, eso es lo que tengo conmigo siempre. Él está en mi corazón.